Bueno, nos estaban diciendo para ver si estábamos ya los tres, pues están también Franco, está ansioso, quiere entrar. No, pero no se puede, ya ahora que ya tenemos, yo les dije, es una producción artesanal, lo estábamos hablando todo antes. el espacio diagramado, todo Claro, armado. sí. Si lo hubiera pensado antes, sí, estaba buena la idea. Bueno, Mateo, estábamos hablando en la editorial, no sé si la escuchaste también un poquito. No pude en el llegar a viaje. escucharla porque estaba puta trabajando, madre. pero bueno. No, bueno, Pero yo me le dije, imaginé. acá la gente, acá se trabaja. Me imaginé por dónde iba a ir la línea editorial del día de hoy. Mucho para encontrar, digamos, de cosas positivas, de cosas negativas, obviamente. Pero bueno, acá tenemos una cosa que lo que vos traes. Yo sabes por qué te puse este título. A ver. Hay un libro, no me acuerdo de quién es, yo lo tengo leído. Unas partes que en su momento era muy conocido, pues era el partido de la centroderecha y era el partido del cambio y demás. Era un libro que llamaba Mundo Pro, anatomía de un partido hecho para ganar. Y yo lo que empiezo a ver con esta elección, bueno, con otras elecciones también, obviamente de antes también, es, ¿y si ya le está llegando la hora al partido que ya no parece tan hecho para ganar, ya parece que está hecho para el retiro? ¿Por qué será así? Y si es así, pues obviamente es una pregunta, vamos a verlo. Evidentemente ya ni Durán Barba lo puede salvar al Pro, me parece. No. Ya esta vez ya no hay chance, ¿no? No hay globito que te salve. No hay globo que te salve, no hay frase linda tampoco, olvídate. No. Bueno, a mí justamente una de las ideas de por qué hablar del Pro y un poquito la historia del Pro y sobre todo de su debacle, es justamente por el resultado de las elecciones. O sea, sorprendentemente el Pro, después de muchísimos años, pierde una elección, en este caso para diputados por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero en general, incluso si incluyéramos también las candidaturas de jefe de gobierno y demás, es la primera vez que pierde en muchos años. Y no solamente pierde la elección, sino que incluso ni siquiera queda segundo, queda tercero. No, es letal. Es letal, es una bomba. A ver, hay muchas explicaciones de por qué se da esta debacle, creo yo. Por empezar hay que explicar un poco de dónde viene el Pro, ¿no? Claro, porque, de dónde nació, digamos. Claro, porque somos nosotros, somos una generación que se crió ya con el Pro instalado, ¿no? Es uno de los partidos más tradicionales, pongámosle entre comillas, de lo que va del siglo XXI, hasta hace muy poco, hasta el ingreso de Milei en política, era kirchnerismo, macrismo, o sea, el Pro. No hablaban de libertad, te decían cambio, pero bueno. Exactamente. Eran eso. Claro, el cambio no se sabía para dónde iba, pero un cambio. Claro, Era un cambio, exactamente. Justamente, ¿de dónde nace el Pro? Bueno, Mauricio Macri, tenemos que hablar claramente de él, es quien comienza a formar este partido, ¿no? Partido que allá por 2001, después de lo que fue la crisis 2001 y demás, en el año 2003, Mauricio Macri comienza a meterse en política, de hecho va a ser candidato a jefe de gobierno, perdiendo con Aníbal Ibarra en su momento, y forma un partido llamado Compromiso por el Cambio. También compitiendo con Pato Bullrich. Compitiendo con Pato Carrió. Bullrich, con incluso muchos otros dirigentes peronistas que posteriormente se unirían al Pro. Sí. Pero en su momento se llamaba así, Compromiso por el Cambio, ¿no? Hasta que en el año 2005 se fusiona con el partido Recrear de López Murphy y se conforma lo que es el Pro, Propuesta Republicana, en otras palabras. Va a estar integrado justamente, como dijimos recién, por muchos dirigentes disidentes del peronismo, del PJ, y por un gran ala justamente liberal, de centro derecha de su época. Hay que ver qué tan liberales eran, ¿no? También vamos a poner un poquito el termómetro liberal ahí, como dirían algunos. El liberalómetro para el Pro. Exactamente. Escúchame, te voy a parar en seco. Sí. Porque acá en los comentarios están diciendo pongan like, dice Luchito Aduana, y es verdad, porque hay 24 personas que están y contando, personas que nos escuchan felizmente en este momento y lo están haciendo gratuitamente gracias a internet, gracias a todas las maravillas de YouTube y demás, bla, 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 bla. Bueno, apóyennos a nosotros, apoyen nuestro proyecto, suscríbanse a absolutamente todos los canales de difusión que tenemos y denle like, por el amor de Jesús. Que para eso estamos. Bueno. Para eso estamos, exactamente. Dicho esto, bueno, en el 2005 formalmente nace el Pro, básicamente. Después se van a presentar estas candidaturas. Bueno, en el año 2007 finalmente Mauricio Macri gana la elección como jefe de gobierno. Y a partir de ahí empezaría toda una etapa hasta el día de hoy, inclusive con Jorge Macri, valga la redundancia, el primo de Mauricio, donde el Pro se va a afianzar mucho, sobre todo en lo que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a ser su principal bastión, digamos. A tal punto que, bueno, Macri gana en el 2007 y posteriormente
para el año 2015, bueno, justamente el PRO va a lograr ganar las elecciones presidenciales con Mauricio Macri, pero acá es donde yo siempre digo que, porque ya el PRO incluso desde aquella época tenía ciertos problemas partidarios. ¿En qué sentido? Vos fíjate que el PRO, o Mauricio Macri, digamos, la única vez que fueron gobierno, para hacerlo en 2015 se alían con la Unión Cívica Radical. Sí. Recordemos. Y con la coalición cívica. Exactamente, y con coalición cívica. Recordemos que el nombre de la alianza era Cambiemos en su momento, en el año 2015, que lo lleva al triunfo y que literalmente necesitó de los votos radicales. Sí. Sin ir más lejos, en el balotaje, a Scioli le gana por 0, y pico por ciento. O sea, Sí, 51, sí. 52, 51, una cosa así. Las PASO que hicieron, porque hicieron unas PASO también. para definir. Ellos decían, bueno, vamos a definir quién conduce. Ya sabían que iba a terminar ganando igual el PRO, lo más probable, pero igual se alargaron a las PASO. Ernesto Sanz, Elisa Carrió. Carrió fue de hecho la primera, me acuerdo, las tapas en todos lados, hablaban como si fuera que se había unido no sé, decían como si se hubiera unido la ultraderecha. La ultraderecha, como si eran, claro. no sé, Hitler y Mussolini juntos abrazándose, y eran Macri y Carrió, dejate de joder. Literalmente, pero eso, fíjate cómo eso lo vemos hoy en día. En su momento, literalmente, el PRO era la derecha, la ultraderecha, como dirían algunos, ¿no? Entonces ya ahí tenés algo muy puntual del PRO, que es esto que en mi análisis el PRO nunca tuvo es como esas personas, viste, que no tienen personalidad, que no tienen carácter, que te dicen, vamos a hacer esto, bueno, dale, no hagamos esto, bueno, no lo hacemos, como que no sabe imponerse, por decirlo de alguna manera. Entonces, en parte... bueno, eran Cambiemos y terminaron en el gobierno más Tibiemos, digamos. En el más Tibiemos, totalmente. Eso ni hablar. Bueno, pero finalmente ganan las elecciones en 2015 hasta el año 2019. Recordemos, bueno, en síntesis, el gobierno de Mauricio Macri no fue de lo mejor, fue un gobierno que dejó bastante que desear. Y ahí es donde yo pongo el punto, que para mí comienza la debacle total del PRO. Y no solo a nivel nacional, sino sobre todo en su principal bastión, que como dijimos es la ciudad autónoma de Buenos Aires. A partir de ahí, yo creo que hay que destacar un par de cuestiones, ¿no? Hay dos cosas que lo hacen caer al PRO. Primero, la mala gestión de Mauricio Macri en su presidencia. Y segundo, ya para el año 2019, si bien todavía no había ingresado formalmente en política, Javier Milei ya era una persona muy conocida, era de los economistas más citados en televisión, en distintos programas. Ya había un auge, un renacer del liberalismo en la Argentina, ¿no? Un liberalismo de derecha, como quien diría. Y entonces se lo empezaba a situar al PRO como un partido justamente más tibio, como una socialdemocracia, que para mí siempre lo fue, por decirlo de alguna manera. Y en 2019 aparte se presenta Spert. Y en 2019 exactamente, encima se presenta Spert por el lado del liberalismo, que si bien, bueno, no va a sacar muchos votos, pero más allá de eso, es que esas dos cosas le jugaron muy en contra al PRO. Primero, nunca tener una base partidaria bien definida, yo creo, y por otro lado, la mala gestión que hicieron cuando les tocó estar en el gobierno nacional, y después la aparición de Milei. La aparición de Milei los arrasó, porque ya no era una cuestión de, bueno, como del otro lado está siempre el fantasma, el enemigo del kirchnerismo, nosotros siempre vamos a tener votantes, porque si no nos vota el que coincide con nosotros, nos vota el antikirchnerista. No, total. Es que aparte algunos dentro de esa coalición de gobierno, sobre todo Durán Barba, que ahora se quiere hacer el desentendido, pero también es responsable de la debacle del PRO, Durán Barba, Marcos Peña, todos le susurraban a Macri y iban por todos los canales diciendo nosotros somos el nuevo socialismo. Nosotros somos la nueva izquierda en la Argentina. Y vos decías, pero ¿qué carajo mierda le pasa a esta gente que de repente, o sea, se los votan para ir para un lado y de repente dicen, no, bueno, sí, vivan los planes, viva YPF, viva... Bueno, ahí está esto que yo te digo de falta de personalidad, o sea, falta de valores, falta de estructura partidaria, falta mira, me pongo el gorrito peronista, falta de doctrina. No, pero una base de sustentación tenés que tener, ¿me hermano. entendés? Por el hecho de que justamente, fíjate cómo hace unos años vos me lo dijiste, se alineaba más con la Internacional Socialista, hablaban de la nueva centroizquierda en la Argentina. Hillary Clinton, acordate que apoyaron más a Hillary Clinton que a Trump. También, entonces, bueno, cuando se reunió con Obama. No, también, por ejemplo, entre otras cosas. Entonces era como eso de jugar, bueno, soy un poquito derecha, pero también un poquito de izquierda. Entonces así voy quedando bien con todos. Lo que pasa es que lo asesoraba gente que pensaba que estaban trayendo las ideas de los movimientos políticos de Estados Unidos. Acordate que el sí se puede estar recontra inspirado en el Yes We Can. Toda, pero absolutamente toda la campaña de Macri en 2015 está inspirada en la de Obama 2008. O sea, claramente el vínculo que tenían con los demócratas, o sea, era más fuerte que porque Macri jugaba ahí a los dos lados, porque como empresario, lo de Trump, bla, bla, bla.
pero tenían como muchísimo más vínculo en lo que querían construir. Bueno, queremos hacer un partido demócrata de Argentina. No, y totalmente. Bueno, pero bueno, eso lo llevó a decir que, bueno, a que la gente lo vea como un partido que no tenía rumbo, que no tenían una propuesta clara, que iban como un poco a la deriva y bueno, vamos viendo que va surgiendo, ¿viste? Y de paso, siempre esto de quedar bien con todos por igual, como querer quedar bien con el Dios y con el diablo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, la figura de Milei le va a traer problemas, porque justamente aparece Milei después, bueno, cuando se conforma la Libertad Avanza, cuando Milei ingresa oficialmente a la política en 2021 como diputado, justo con Villarruel en su momento, eso termina yo creo que por derribar lo que era por lo menos hasta ese momento la coalición de Juntos por el Cambio, Cambiemos, como quiera llamarla, en el sentido de que... Fue el principio del fin. Fue el principio del fin, ¿por qué? Porque le dijeron, miren muchachos, ustedes que siempre son una coalición, que juegan a estar acá, a estar del otro lado por momentos, ahora tienen que definirse, porque ahora la gente, o tenés al kirchnerista, o tenés al otro, al que se opone fervientemente al kirchnerismo y se ve más representado por Milei, con una postura clara, con ideas claras, con propuestas claras, que te pueden gustar o no, pero tiene un rumbo, digámosle. Entonces ustedes tienen que definir. Sí, bueno, ahí fue donde dijeron, bueno, muy probablemente el PRO específicamente vaya más para el lado de Javier Milei, los radicales se van a terminar separando, cosa que pasó. No, es que Milei fue un visionario en todo lo que fue haciendo desde muy temprano en la política. O sea, lo que pasa es que el tipo al principio no se pensaba dentro de la política, pero cuando empezó a meterse dijo, yo si me meto es para hacer un parteaguas en la política, no para sumar 1 más 2 y hacer nada más economía en algún lado, no, para cambiar la política de Argentina como se está haciendo, que vengan los que están de esta identidad política de un lado, los que están de esta identidad política del otro. Exactamente. Y todavía estamos viendo la reconfiguración del mapa político que quizás termine un poquito más terminado para lo que sean los próximos 20 años, después de lo que sean estas elecciones 2025. Totalmente. Bueno, y esta debacle del PRO con el tiempo se va a acentuar sobre todo en las elecciones del 2023, presidenciales. ¿Por qué? Ahí fíjate, el PRO tenía 2 principales candidatos que representaban 2 cosas opuestas. O sea, por un lado estaba Larreta, que representaba un PRO mucho más light, al votante radical. Palomitas y halcones, como decían ellos. Pero ya de lo simbólico era un delirio, era como... Era terrible. Me estás hablando del sol y la luna, ¿qué tiene que ver? Y por otro lado tenías a Bullrich como tratando de capturar al votante más de derecha, al votante, ¿me entendés? Más de ese lado, por el lado del PRO, en este caso, que no se pudo dar. Porque fue pésima la elección del PRO también en las presidenciales de 2023, de Patricia Bullrich, ni hablar de Larreta, que quedó en las PASO. Entonces, eso creo que fue lo que terminó por derribar al PRO. E incluso te digo más, hay algo que hasta los demás partidos, incluso el PJ, el kirchnerismo, el peronismo en general, la Unión Cívica Radical, no nos olvidemos también de la Unión Cívica Radical, un partido también histórico de la Argentina que está totalmente destruido, Desdibujado. Muy. Lo que no entendieron es, loco, con lo que pasó en 2023, con un tipo que gana las elecciones, metiéndose en política 2 años antes, siendo un outsider totalmente, con un partido nuevo y demás, ese tipo te ganó las elecciones y encima te ganó las elecciones por más de 10 puntos y demás. En bola se pasó. Vos tenés que darte cuenta, tenés que hacer una autocrítica, ¿me entendés? En este caso el PRO, que puntualmente estamos hablando, tienen que hacer una autocrítica y decir, loco, ¿por qué dejamos de representar a este sector del electorado? ¿Qué pasó ahí? ¿Me entendés? Y decir, bueno, tenemos que, de vuelta, el partido hay que reformularlo, nuestras estructuras, algo, los candidatos, y nada de eso pasó. Exactamente ahí te iba a decir. Vos decís, bueno, repensemos por qué dejamos de representar a la gente. Quizás tenemos que revisar también a quién ponemos de candidato. Ok, ponemos a Silvia Los Penato. ¿Me entendés? O sea, eso también es como, ya de por sí la elección de Los Penato, si bien es una mina que tiene muy buena labia y todo lo que vos quieras, representaba lo contrario al camino al que se supone que tenía que ir el PRO después de una elección que le dijo, che, nosotros los que te votamos queremos ir más profundo. Los Penato estaba con Larreta, o sea que no puede representar lo más profundo bajo ningún punto de vista. Pero bueno, acá se está haciendo cualquier cosa. Ya de por sí, igual vos te das cuenta, los carteles que dicen acá vamos con el PRO, ya no le ponen ni onda para la campaña. Es que, a ver, ahí justamente ya Los Penato como candidata, lo mismo que Santoro como candidato del peronismo, un radical nuevamente como candidato del peronismo. Ahí ya te tenés que dar cuenta.
¿no? Tanto el PRO, tanto el kirchnerismo y lo que fuera, date cuenta que hay algo que no va, hay algo que están haciendo mal, hay una autocrítica, perdón que lo vuelvo a mencionar, que no se están dando, ¿me entendés? No podés tener siempre a este tipo de candidatos, siendo que la gente, no congenia, además son candidatos que no les llega a la gente, ¿no? Porque también es eso, Milei logró encontrar una forma de comunicación política, de marketing político, sobre todo con las redes sociales y todo ese tipo de cosas, que ni el PRO ni el kirchnerismo puede igualar o puede incluso, aunque sea, acercarse. Igual sabes que lo que ¿Te das pasa... cuenta de las campañas que hicieron para estas elecciones, por ejemplo? Fueron paupérrimas, fueron un desastre. Pero si vos ves, por ejemplo, lo de Santoro y vos decís, no, bueno, pero ¿qué representa? ¿Qué sé yo? ¿Sabes lo que pasa? Que todo lo que tienen abajo es peor. Claro. O sea, porque no, si ese es tu es mejor candidato impresentable. de abajo, no me quiero imaginar. Pero son invotables el resto de la... O sea, Santoro por lo menos se puede sentar en una mesa, le pueden estar puteando y se puede poner a hablar, torear, hacer lo que se le cante el orto. Puede manejarse de una manera humana, más o menos. Más o menos humana, dentro de todo. Digamos, vos lo ponés, no sé... Tenés ahí nomás al Pitu Salvatierra en la lista, que apareció merqueado en el búnker, que ya de por sí el desastre que es ese hombre en sí, con todo el track record de crímenes que tiene. O sea, digo, en sí, el tema es que no tienen a nadie para representar. Tenés, vos ves y todos los partiduchos espaciecitos que tiene el kirchnerismo dicen, ay, porque acá nosotros acompañamos a nuestro candidato Pindonga que ayuda a los comedores acá, nosotros acompañamos a que está con los pibes en las universidades, y nosotros acompañamos ya a que no sé qué, que está con nosotros en los centros culturales. Sí, es una desconexión total. Es manotazo de ahogado, no tienen candidatos, no tienen gente. Y otra de las cosas que también nos están dando cuenta, incluso hablando del PRO, es que, loco, no sé si lo percibieron, ¿no? Pero desde la irrupción de Javier Milei en política, es impresionante lo que han perdido el voto joven, por ejemplo. Algo clave como el voto joven. El PRO no tiene hoy en día, no tiene ni el más mínimo voto joven. Al contrario, de hecho, los votantes de los penatos, estoy seguro que si te pones a analizarlos, la mayoría son la señora o el señor de 60 años, que obviamente típico de la capital, que lo vota el PRO porque le queda cómodo, porque ya lo conoce. Y pará, te digo algo más. Perdieron también, o sea, sumándole factores, porque antes hablamos también de el tema de la buena marcha del gobierno, hace que también parte también de la gente que no va a votar, no necesariamente es porque no se siente representada, sino porque le está chupando tanto un huevo sentirse o no representada, que dice, listo, está todo bien, ¿para qué voy a ir a votar? Ojo, eso también. Y tenés también los viejos, que como les desdoblaste la elección, los mandaste a hacer cualquier cosa, y no se la van a jugar por vos, Jorge Macri, también en todo cómo te estás organizando. Entonces también pasa eso. También pasa eso, ¿no? Y encima la mala gestión que viene llevando Jorge Macri, vamos a decirlo también. Entonces es un cúmulo de cosas que la realidad, bueno, llevan a estos resultados. No llevan sé si es mala, es directamente inexistente, no hay gestión de Jorge Macri. No hay gestión. Y llevan justamente a estas cosas, a que el PRO, por primera vez en 20 años, no gane una elección en Cava. ¿Me entendés? Vos me decís a nivel nacional, bueno, puede pasar, o no ganó en Salta, no ganó, pero que en Cava, su principal centro de poder, su principal capital político, haya quedado tercero. Es increíble, ahí tenés la evolución, mirá. Ahí la tenés. Es letal. Ahí lo tenés. Letal. Graficado, o sea, no, ¿qué más querés que? Me duele igual mi Comuna 7. No, está kirchnerizada. ¿Qué pasó ahí? Pero bueno, no. Y tenemos el otro gráfico que me interesa más, no sé si lo tenemos, el de la barrita como cae en picada. No, pues ese para mí es letal. Yo al principio, el editorial, como no la llegaste a escuchar, te digo, básicamente era el hot sale electoral por el descuento de la participación, todo el descuento de participación que hay. Y acá, mirá esto, acá tenés, hablando de hot sale, 34% de descuento en votación del PRO. Es una locura, pero bestial. Y en nada menos que 2 años. O sea, no sé si hay registro de algo similar a esto en la historia de la política local argentina. No sé, es espantoso. No, es estrepitosa la caída. Y fíjate, sobre todo a partir de 2019 es cuando empieza sobre todo el gran debacle del PRO, que era lo que veníamos analizando y demás. Así que yo creo que porque en la cuarentena abandonaron a la gente. También. Esa es la realidad. O sea, los pocos dirigentes del PRO que se mantuvieron cerca de la gente fueron los que fueron vilipendiados, atacados por los propios del PRO, que terminaron abandonando. Porque uno decía, bueno, después de la elección del kirchnerismo en 2019, todo el mundo decía, bueno, la
Capital va a ser el oasis de libertad que nos va a sostener durante mucho tiempo, qué sé yo. Y Larreta a los 5 segundos estaba sentado, abrazado con Alberto Fernández y con Axel Kicillof. Ahí tenés otro ejemplo más de tibieza al lado del PRO. Esto que decimos, falta de Sí, personalidad, por decirlo de una manera, falta de estructura, falta de ideología como partido, no hay. Si yo te digo, a ver, yo te pongo una persona delante tuyo, ¿no? Sí. Y te empieza a hablar, no, a mí me gusta la justicia social, me gusta la redistribución de la riqueza y demás, y vos ya, este es peronista. Porque ya por determinadas frases, determinados valores e ideas que tiene, te das cuenta. Ahora, yo te pongo delante una persona que yo sé que es del PRO, Sí. que es recontra del PRO. ¿Qué frase te puede tirar como para que vos digas, claro, con lo que está diciendo es recontra de PRO? Y capaz que me diga entendés? buenas ondas, todo genial. Claro, qué ¿me sé yo. entendés? Que yo, vamos a tomarnos un Starbucks en Palermo, qué sé yo. Sí, como algo así. Pero no hay nada que lo defina. Eso, No y hay eso identidad. es realmente el problema que tiene. Falta de identidad como partido y de vuelta, y esto es transversal a todos los partidos, no tienen candidatos y no se renuevan los posibles candidatos tampoco. No buscan figuras en otros lados, ¿me entendés? Bueno, esperemos que a partir de ahora un poquito la política empiece a encontrar nuevas figuras, porque Esperemos. creo que las hay, incluso dentro del espacio que ganó, que no hemos escatimado críticas acá en este espacio para nada, pero que también, por ejemplo, hablamos de buscar nuevas figuras y los 4 siguientes después de Adorni son todos kirchneristas, larretistas. Amigos de Pilar Ramírez, Por eso digo, exfutbolista. o sea, es como hay renovación, sí, pero ahí, o sea, está todo atado Algunos con alambre. garretistas, incluso. La Todos, política tiene eso. sí. Todos obviamente muy amigos de Karina Milei, Sí. del famoso ese triángulo de hierro, Sí. con Santiago Caputo y demás. Obviamente eso es bastante, hay cosas bastante turbias pero como todo. Pero Así que bueno, Mateo, estuvo muy interesante la verdad hoy. Yo creo que todavía es una historia por construir. Yo no sé si le doy todavía el epitafio, No. pero sí creo que bueno, está en caída, en picada, y yo no sé si no terminan muy pero muy estrellados en el piso. Depende de las decisiones que vayan tomando a lo largo de este año. Pero bueno, lo tendrá que ver el PRO eso. Bueno, nos vemos el próximo martes. nos vemos el próximo martes. ¿Vos te vas ahora? Yo ¿Ya me voy te ahora, vas volando? ahora me voy que tengo facultad. Bueno, ¿viste? Este es un programa de gente que labura, que estudia. Exactamente. Bueno, y ya viene Franquito, hacemos una pequeña barrida y se acomoda nuestro lobito del Merval.